estar. Muy bien, pues vamos a iniciar con la clase del día de hoy. La semana pasada, el viernes, les encargué que pudieran ver mediante los repasos, les obligué un poquito a ver, ¿verdad? El módulo número 8. Sin embargo, es bueno que lo repasemos un poco. ¿A qué se refiere el módulo número 8? Se refiere a todo lo que se desarrolló en Roma. Recuerden que cuando hablamos acerca de la literatura clásica, estamos hablando de la literatura griega y romana, aunque fíjense, lo he comentado en varias ocasiones, conforme vamos conociendo cosas, sobre todo los que tenemos redes sociales, TikTok, Facebook, YouTube y todo eso, se cumple lo que muchos dicen, ¿no? La teoría de la conspiración de que alguien nos escucha, de que alguien nos oye, y de repente empiezan a salirnos información de lo que estamos viendo en la escuela, de lo que estamos estudiando. Y ayer precisamente me salió un video de un doctor, un catedrático, que dice que decir que la literatura o que el mundo clásico pertenece a Grecia y a Roma, que es muy pretencioso para los romanos y los griegos. Porque si uno pone el mapa completo de todo el mundo, Grecia y Roma en sus mejores tiempos ocuparon una pequeña porción. En cambio, los hindús, los chinos, los rusos tienen una cantidad enorme de territorio y literaturas que se dieron en esas tierras, que lo correcto sería decir que ellos son la literatura clásica. Pero lo que siempre les digo, de acuerdo al libro de texto, de acuerdo a lo que estamos aprendiendo, la zona clásica o la influencia clásica se encuentra en Grecia y Roma. ¿Qué pasó con los romanos? Los griegos de por sí eran así como que muy inquietos y muy creativos. Los romanos no tanto, ¿ok? ¿Se acuerdan ustedes cuando en la escuela de repente decía un maestro, a ver, ¿quién de ustedes quiere declamar una poesía? Y no faltaban dos o tres jovencitos o jovencitas que decían, yo, y declamaban genialmente. Pero también decían, a ver, ¿quién de ustedes quiere participar en un concurso de oratoria? Así que esos que les gustaba mucho declamar, ya no eran los mismos que participaban en la oratoria. En la oratoria participaban otros que tenían una manera distinta de comunicar. Lo mismo sucedió con los griegos y los romanos. Los romanos eran más de cosas formales, ¿ok? Pero ¿qué es lo que hicieron? Como seguramente vieron en el material del módulo 8, lo que hicieron fue adoptar estilos de la Grecia antigua para hacer su propia versión, ¿ok? Algo similar a lo que sucede aquí en México con los Estados Unidos. Todo lo que surge en los Estados Unidos, 5 o 10 años después, adopta su propia versión aquí en México. Canciones, películas, obras de teatro, series de televisión. En Estados Unidos ya lleva unos años y aquí en México llega. Algo similar pasó con la cultura o la literatura romana. De hecho, algunos lo que hicieron fue pasar al latín la Ilíada y la Odisea. ¿Qué dices, Víctor? ¿Quieres comentar algo? Sí, le faltó decir lenguaje, también el lenguaje lo adoptamos. Es correcto, perfecto. ¿Verdad? Hiciste el, se me va el nombre que vamos a ver en el módulo número, a finales, ¿no? El Halloween. Por ejemplo, este, hace poco utilizaba yo un nombre en cuanto al lenguaje. ¿Cómo se dice a las personas que solamente comen verduras, frutas, verduras, no comen animales? ¿Cómo se les dice actualmente? Veganos, veganos. Veganos, ¿ah? ¿De dónde viene esa expresión vegano? Viene de una palabra acortada inglesa que dice vegan, que significa vegetarian. Pues para no decir vegetarian, dicen vegan. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros?
¿O cómo qué es lo que hace el español? Lo convierte, lo tropicaliza y ahorita estamos hablando de veganos, ¿ok? O cuando decimos, por ejemplo, este, lenguajes como gourmet, se me va la palabra que consiste en transferir una palabra, un lenguaje extranjero a uno local. Se me fue ahorita la idea. Pero precisamente, ahora, en el caso de los griegos y los romanos tenían su propio idioma, que era el latín. Así que muchas de las cosas que hicieron fue transferir al latín, al lenguaje latín, lo que habían hecho los romanos, lo cual representó un enorme trabajo. Por ejemplo, uno de ellos pasó los poemas de Safo, de Safo de Lesbos, los poemas que vimos la vez pasada, los pasó al latín, respetando lo más que se pudo la métrica, ¿ok? Y eso es algo tan sorprendente, porque seguramente ustedes habrán notado que cada vez que una persona intenta pasar una canción inglesa al español, ¿qué pasa? Por ejemplo, esos que quieren cantar en español, la del Titanic de Celine Dion, les sale terriblemente, ¿verdad? Dices, ¿dónde está la, ni rima ni nada? O por ejemplo, creo que ahorita está muy de moda, hay unos videos en las redes que quieren traducir las canciones de una cantante famosa, una güerita, delgadita, de Taylor Swift. Entonces se ponen a poner qué es lo que dice ella en el lenguaje americano y parecería que está diciendo tontería y media en español, pero tiene su propia métrica, tiene su propio significado. Y los romanos hicieron eso con la literatura griega. Así que los romanos no fueron los más creativos, pero sí fueron los más prácticos. ¿Ok? Les voy a mandar, les voy a enviar, es más, a ver, levante su mano, ponga su mano virtual. Los que leyeron el módulo 8, extranjerismo, dice bien. Extranjerismo, tiene un nombre aparte de extranjerismo. ¿Quiénes más leyeron el módulo 8? Anglosajón. Anglosajón. Bueno, el lenguaje anglosajón es el inglés. Solamente Ángel leyó el módulo 8. No, pero sí varios me mandaron y estaban bien sus respuestas. Bueno, entonces les voy a mandar aquí mediante el grupo, les voy a mandar una especie de enlace. Seguramente ya lo conocen. Se llama el enlace DAIPO. Anglicismos. Anglicismos. Ok. Anglicismos. A ver. Correcto. A ver. No es módulo 8, no es módulo 9, es módulo 8. Es módulo 8. Ya les mandé aquí en el WhatsApp. Entonces, si ustedes lo abren, ahorita lo vamos a abrir. Voy aquí a abrir el WhatsApp y van a ustedes a darse cuenta. Los que no conocen ese enlace van a ver en qué consiste. Van a ver en qué consiste. A ver, permítame un segundo. Estamos abriendo aquí. Aquí está. A ver, esto les va a permitir a ustedes recordar o repasar este tema del módulo número 8. Por ejemplo, a ver, ¿cómo pudiéramos relacionar esto? ¿Quién es el bueno que lo va a relacionar? A ver, Livio Andrónico, ¿qué hizo? ¿Qué escribió? A ver si nos sale bien.
Es Livio, iniciador de la literatura romana, iniciador de la literatura romana. llevando, o sea, eh, me acuerdo que leí que, o sea, él había hecho, o sea, escribió la literatura romana al griego, llevándola algo así como a Roma, algo así. Al revés, escribió, a ver, Heidi, tradujo Odisea. La Odisea. la Odisea. Ok, a ver dónde está, ¿cuál es esta? Quinto Enio, ¿está bien así? eh, Ok. Plauto, ¿qué hizo Livio, Plauto? Livio Andrónico, dice, profe. Ah, perdón. Estoy aquí vacilando. Ahí está, vamos a, entonces, Quinto Enio, ¿dónde ponemos a Quinto Enio? ¿Qué hizo Quinto Enio? ¿Escribió Bellum Poenicum, escribió los Anales o escribió teatro? No, es que era conocido por hacer de sus personajes. No, miento. ¿Dónde está? Quinto Eh, Enio, Quinto Año. Era conocido Heidi, por hacer algo tipo tragedia, comedia y esa poesía épica. ok, si es poesía épica, ¿cuál de estos? ¿Cuál de estos? No será acá. Plauto, ¿qué hizo Plauto? Plauto sí me lo sé que era conocido por caracterizar a sus personajes. Entonces hizo Que teatro. Y entonces, Neonebio, ¿seguros? Aunque ya lo vieron, ¿verdad? Ya lo contestaron. Ahí está. Este enlace es muy práctico para aprenderse, porque ya vieron en los repasos y lo van a ver en el simulador. Puede que algunas preguntas vengan enfocadas a la obra que escribió cierto personaje. ¿Ok? Entonces estén abusados con eso. A ver, características que compartieron los romanos con el mundo. ¿Qué cosas hicieron los famosos romanos? Escuelas filosóficas. Escuelas filosóficas, vamos a ponerlo. La administración, recuerden que los romanos eran buenos, eran prácticos. Su lengua, el latín, ¿qué más? costumbres prácticas. Costumbres prácticas, ¿ok? La pólvora, ¿será que la pólvora? Dijeron, no, ahora fueron los chinos, la pólvora fueron los chinos. Las tuberías, las calles y las tuberías, ¿será que fueron ellos? La organización política y el derecho, recuerden que los romanos somos padres del derecho. Vamos a ver qué dice. Ah, salió mal las escuelas filosóficas. ¿Quiénes eran los de las escuelas filosóficas? Los griegos. Los griegos, ¿verdad? Platón, Sócrates, Platón, Aristóteles. Pregunta, ¿el teatro romano era una extraordinaria expresión de guiones elaborados, expresiones y representaciones profundas? ¿Cierto o falso? Les acabo de hacer un ejemplo hace un ratito. ¿Eran los más creativos que existían? ¿Cierto o falso? Cierto. ¿Seguros? Falso. Dice, a diferencia de los griegos, sus representaciones eran pantomimas con rudo y escaso lenguaje, no habían diálogos. Eso no es un secreto, ¿verdad? Los romanos de por sí se han caracterizado por esa característica, por esa peculiaridad, ¿verdad? Son más formales y los griegos eran los más creativos. Algo como lo que sucede también en nuestros tiempos con muchos países. Hay países más creativos, más artísticos y hay países más formales, más, más directos en cuanto a las cosas. Por ejemplo, actualmente, ¿qué país es más artístico y qué país es más formal? ¿Estados Unidos o Alemania?
¿Quién es el más artístico y quién es el más formal? Alemania es el más formal y Estados Unidos el más artístico. Exactamente. Todo lo artístico de Estados Unidos. Lo más directo, lo más enfocado económicamente en cuanto a muchas cosas, pues los alemanes, eso es lo que les identifica a los alemanes. Bien, esto es lo que tiene que ver con los romanos. Ahora, ya saliendo de la época de los romanos, o más bien manteniéndonos un poco en la época de los romanos, al Imperio Romano lo alcanza una época histórica que sigue o le continúa a la época antigua de Grecia y Roma. Estamos hablando de la Edad Media. Lo peculiar de esto que vamos a ver a continuación, de lo que vamos a estar viendo en los siguientes días, es que la Edad Media abarca varios años. Entonces les voy a pedir, por favor, que alguno de ustedes allí, el que tenga un teléfono o el buscador, rápidamente busque de qué año a qué año abarca la Edad Media. ¿De qué año a qué año abarca la Edad Media? A ver, si ya lo tienen, lo pueden comentar. Entre el siglo X y siglo XIX. ¿Eso dice? Sí, dice, la Edad Media o medievo es el periodo histórico de la civilización occidental, comprendido entre el siglo V, perdón, y el Ya siglo me XIX. habías, ya me habías 5 y asustado. 15. Siglo y 15, 15. perdón. Ya, Ok, ya habías asustado. Digo, me retiro de maestro. Digo, ya te está enseñando cosas falsas a mis alumnos. Ok, de siglo V al siglo XV. El siglo V, esa parte del siglo V ya era un poco la decadencia de los romanos. De hecho, allí los famosos, pues las otras civilizaciones, no recuerdo bien el nombre ahorita, ya habían intentado, incluso lo lograron, saquear Roma. O sea, ya estaban eh, causando la decadencia del Imperio Romano. ¿Ok? De hecho, un acontecimiento particular es el saqueo de Roma por Alarico. Alarico es un guerrero, es un gobernante de uno de los países, podríamos decir, germánicos. ¿Ok? Ya estaba a punto de caer el Imperio Romano. Después de eso, se da una serie de circunstancias que van cambiando la literatura a través de toda la Edad Media, hasta llegar al siglo XV, caracterizado por uno de los acontecimientos más importantes del continente, del mundo y del continente europeo, que es el descubrimiento de América. ¿En qué año se descubre América? 1472. Te pasaste 30 años. 1492. No, pues no, no te pasaste, te faltaron 20 años. 1492, la llegada de Cristóbal Colón. Y eso marca el inicio de la era moderna y el final de la Edad Media. Vamos a ver, vamos a empezar a ver ahorita por medio de una pizarrita cómo se va dando este asunto, el asunto de la Edad Media. ¿Ok? Bueno, en el módulo número 9 nos vamos a centrar en cómo fue, después del Imperio Romano, cómo fue predominando una literatura que era de tipo, eh, como que de tipo vikingos y cosas así, de una vida feudal, ¿ok? El feudalismo estaba en su punto en esa época. Y muchas de las obras consistían en héroes extraordinarios que combatían a monstruos o algo así. Una de esas obras se llama así, O Wolf.
Este Beowulf era un guerrero que defendía a un gobernante y se enfrentó con un monstruo que se llamaba Grendel. ¿Ok? Este Grendel vivía en la zona baja de un castillo y cada vez que había algún acontecimiento, alguna fiesta o algo así, subía y atormentaba a los demás. ¿Ok? Entonces, esta historia de Beowulf representa la hazaña de un futuro rey. Él iba a llegar a ser rey. Así que básicamente la literatura de esa época de la Edad Media, ¿ok? Se caracterizó por eso. Está el canto de Roldán, por ejemplo, que defendía los principios feudales. Y de manera similar, más o menos en los mismos tiempos, pero en otro campo, en otra zona, se estaba desarrollando algo muy peculiar. Vamos a partir del siglo I. En el siglo I de la era común en el Imperio Romano, ¿quién hace su aparición? En el Imperio Romano hay un personaje que aparece en el siglo I. ¿Quién será? César. No, es religioso. De hecho, ahorita utilizamos antes de Cristo, después de Cristo. Estamos Jesús. hablando de Jesucristo. Y cuando Él llega, se crea un grupo llamado los cristianos, que ¿cómo se llamaban? Católico. No. Cuando veas textos políticos y sociales, esa respuesta va a estar bien. Se llamaban los apóstoles. ¿Ok? Y cuando mueren los apóstoles, llegan más o menos por estos tiempos los famosos apologistas. Apologistas. ¿Quiénes eran los apologistas? Personajes que sustituyeron a los, ya formada la religión católica, que sustituyeron a los apóstoles. Muchos de ellos eran conocidos como santos, San Agustín de Hipona, ¿cómo se llama el otro? Santo Tomás de Aquino, San Jerónimo. Y la principal función que tenían ellos era defender la religión cristiana. Así que mientras por este lado había literatura de tipo heroica, épica, del otro lado, ¿qué tipo de literatura había? Religiosa sería, ¿no? Exactamente. Y así como había, por ejemplo, teatros que hablaban de estos temas, también había teatros de tipo religioso, donde lo que hacían era prácticamente agarrar un fragmento bíblico y representarlo teatralmente. No sé, por ejemplo, no sé, van a hablar acerca de la vida de Job, cómo sufrió Job, perdió todo y luego lo recuperó otra vez. O por ejemplo, el enfrentamiento entre David y Goliat. O por ejemplo, los distintos reyes de Israel. De tal manera que esos apologistas, a ver, William, En nuestra época, profe, sería la crucifixión. por ejemplo, que están representando el sacrificio de Jesús, ¿no? ¿Cómo se llama? El episodio Ya, del crucis. sacrificio de Cristo, el Via Crucis, con el Via Crucis, correcto. Esa es una obra teatral. Ahora bien, estos personajes les empezó a suceder algo muy peculiar. Empezaron a mezclar lo religioso. ¿Con qué se imaginan ustedes? Lo fanático. Los fanáticos con lo filosófico. Muchos de ellos, de hecho, si quieren anotar, había uno que se llamaba San Ambrosio de Milán, que prácticamente usaba conceptos aristotélicos para explicar
doctrinas cristianas. A ver, ¿quién de ustedes es especialista en Aristóteles? ¿Han visto filosóficos? ¿Han visto textos políticos y sociales? ¿Qué dice Aristóteles? ¿Qué dice Aristóteles? Por ejemplo, a ver si no me equivoco. ¿Es Platón o Aristóteles el que habla acerca de la caverna, del hombre y la caverna? Creo que Aristóteles, donde hace ¿cómo se llama? Donde solo ve las sombras el que está en la caverna, ¿no? Exactamente. Hasta que sale de la caverna, descubre una realidad que no conoce, pero lo pintan como algo malo. ¿Qué creen ustedes que cómo creen ustedes que utilizaban esos apologistas esa idea aristotélica en el mundo cristiano? Pues solo nos muestran lo que ellos quieren que veamos y creemos en lo que vemos nada más. Correcto. Ten fe que afuera hay algo malo. No lo tienes que experimentar. Otra cosa, otro pensamiento aristotélico que compartían esos era Fue sobre, Platón, profe. mande. Fue Platón el de la caverna. Ok, la idea era comentar que utilizaban cuestiones filosóficas. Ahora vamos a mencionar dos de Aristóteles. Aristóteles creía que todo lo que existe tiene un fin. Es decir, algo así como una especie como de predestinación. Es decir, por ejemplo, decía, a ver, Víctor, en el futuro es un famoso doctor, ahí de la Star Médica, Víctor. Entonces, todo este proceso que estás pasando, Víctor, es porque seguro que en el futuro vas a ser doctor. ¿Ok? Probablemente el próximo mes te pongan biología y a partir de ese momento te enamoras de la biología y dices, yo voy a ser doctor. ¿Qué es lo que explica el cristianismo? Todos tenemos un fin, fuimos creados con un fin. ¿Y cuál es el fin? La unión con Dios y vivir de manera eterna, en la tierra o en el cielo. Así que todo lo que hagamos tiene esa finalidad. Usaban cuestiones aristotélicas para explicar cuestiones cristianas. ¿Ok? Otra cosa, a ver, Heidi. Ah, yo vi filosóficos uno Ujú. y en una pregunta que decía, ¿qué pensaban los primeros filósofos acerca del ser según la información de Aristóteles? La respuesta que nos dieron es en que todas las cosas consisten de lo cual surge y de lo cual desaparece con su destrucción. Ok. No se escuchó muy bien, Heidi, pero la idea entonces, ¿cuál era la enseñanza aristotélica? Le digo, Ok, yo vi filosóficos uno ok, y hay una pregunta donde habla de Aristóteles, que pensaban los primeros filósofos acerca del ser, según informa Aristóteles. Y la respuesta es en que todas las cosas consisten de lo cual surge y en lo cual desaparece con su destrucción. ok. Bueno, ¿y en qué lo pudiéramos asemejar a la doctrina cristiana eso? Ah, en que el saber es acerca del ser. No sé si Ok, tenga que ver algo. sí, sí tiene que ver. Miren, otro punto. A ver, ¿quién más está por acá levantando su mano? A ver, William. Yo diría que lo que dijo la compañera es acerca de que en la religión se usaría de que naces de Dios y cuando nazcas regresas a Él. Ah, ok, está bien, perfecto. Muy bien. Otro punto que hablaba Aristóteles había una definición de la justa medida. La justa medida dice, em, por ejemplo, para ser feliz, el concepto de justicia que tenía Aristóteles es, no permitas que le hagan injusticia a nadie.
y no cometas injusticia. Tú, o sea, no permitas que le hagan daño a alguien y tú no le hagas justicia a nadie, tienes que estar en la mitad. Y gracias a estar en esa justa medida, puedes ser feliz. ¿Ok? Y en la vida cristiana es lo que te dicen. A ver, una persona feliz es una persona que no es cobarde, pero es una persona, dice un fragmento bíblico, dice, eh, manso, creo que dice, tranquilo como la paloma, pero audaz como la serpiente, algo así dice. Estás en una justa medida. Disculpe que yo no sepa exactamente lo que dice la Biblia, pero la idea es que tienes que buscar la felicidad siendo precavido, siendo prudente, siendo moderado. Y esa es la moralidad cristiana. ¿Ok? Y eso también lo decía Aristóteles. ¿Por qué recalcamos todo esto? Porque era una característica de la literatura de esa primera mitad de la época de la Edad Media. Después, esto va evolucionando. Surgen personajes que le van dando otro toque a la literatura, como por ejemplo, lo que vamos a ver mañana. Vamos a ver mañana cómo esa literatura, por decirlo así, brusca de Beowulf, esa literatura de la canción de Roldán, donde se defendían ahí los intereses de los gobernantes, ahora se humaniza un poquito más. ¿Ok? Y surge una obra muy, muy interesante que se llama Percival y el Santo Grial, que es una persona, es un caballero que tiene a una mujer como su amada y que tiene la noble labor de buscar el Santo Grial. ¿Cuál es el Santo Grial? ¿Saben qué es el Santo Grial? Pues decían que el cáliz donde bebió Jesucristo, ¿no? Exactamente. Entonces, en esa época estaban como que coleccionando todo lo que usó Jesús en la última cena y durante su crucifixión. Y lo que les hacía falta era el Santo Grial, el cáliz. ¿Ok? Otra cosa también, a través de los años, empezó a entrar la poesía y la mujer empezó a tener una importancia relevante en la literatura. Antes a la mujer literalmente se le veía como un objeto y ahora los hombres empezaron a sublimar o enaltecer a la mujer. Y ahora la literatura se empezó a convertir en una literatura de tipo cordial, de tipo amorosa hacia las mujeres. Todo esto se da más o menos en el siglo IX, del siglo IX al siglo XII. Y eso lo vamos a ver mañana. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí sobre lo que ya vimos hasta este momento? Para que no tengan duda y puedan plasmar lo que se vio hoy, les voy a enviar de una vez, el repaso de los módulos 9 y 10 para que le empiecen a contestar. Repaso de los módulos 9 y 10. Ejercicio de repaso. Profe, Sí, este de Perceval es donde empieza lo de la mesa redonda, ¿no? Y acaba con Galahad. ese mero. Solamente que Percival es como que la historia particular de este personaje. Ahí está el rey Arturo, está ¿cómo se llama el otro? Ahí se me va el nombre. Otros personajes de la mesa de la mesa redonda de Arturo. De hecho, Percival está así como que está así como que ninguneado un poquito en todas esas historias. Pero pues aquí nos piden que lo veamos. ¿Ok? Bien, ya les envié en el WhatsApp. Son 11 preguntas, de las cuales ya contestamos fácil unas 4 o 5 en la clase de hoy. ¿Ok? Espero que hayan prestado atención. Si no, mañana cuando terminemos de ver el tema de Percival y lo demás, vamos a utilizar un pedazo de la clase para contestar
todas las preguntas. A partir de ahora vamos a tratar de contestar todas las preguntas en clase para que todos no se quede ninguno sin tener las respuestas. Las respuestas de los repasos que les mandé el viernes y el día de hoy, ahorita las voy a activar en el Classroom para que ya las puedan consultar. Si alguno tiene alguna duda particular sobre la respuesta que puso, me puede comentar directamente y lo aclaramos. ¿Ok? Perfecto. Si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal, como decían antes. Nos vemos entonces. Permítame un segundo. No se ve, no se ve, no se ve, no se ve. Gracias, profe. Ahí está, ya vi. Ya vi. Nos vemos, profe. Nos vemos entonces. Nos vemos, Hasta profe. luego. Hasta Bueno, bueno. luego.